Buenos días, muy buenos días. ¿Cómo va todo? Esta mañana, ¿ya? Mañana fría, amaneció frío esta mañana, estuvo heladito, así que, pero ya estamos acá, llegamos tempranito, así que estamos bien. Buen día, Judith, ¿cómo estás? Ya, hay que cortarse el pelo. Parece que hay que cortarse el pelo ya. ¿Cómo estuvo? ¿Bien? Ya llegamos al viernes, una semana más, y estamos en el mes de octubre. Así que ya estamos en octubre de este año tan raro que hemos experimentado, ¿cierto? Un año que ha pasado volando, corriendo. Así que... Pero vamos que se puede, ¿cierto? Vamos que se puede. Vamos que se puede. La Biblia dice que nada es imposible para Dios. Así que ahí estamos, en ese proceso estamos, ¿ya? Así que, pero bueno. Bueno. Ayer en la conferencia, tuvimos la conferencia de las viñas acá en Chile, conferencia nacional, con la familia ampliada ya. Así que fue muy lindo todo, ¿cierto? Buen día, Judith, Vale Acuña, Gonzalo Muñoz, Ana Karina, ¿cómo estás, Cari? ¿Cómo va todo? María Elena Troncoso, ¿cierto? Amaneció frío, así que fresquito esta mañana. Fresquito esta mañana. Día viernes, ¿ah? Día viernes, ¿no? Bueno, cafecito. Café, té, mate, lo que usted quiera, bienvenido esta mañana. Recuerda ponerle me gusta, compartir a todo lo que estamos haciendo aquí, ¿ya? Bueno, ¿cuándo fue? El miércoles recién pasado me metí en una serie que es extraña para mí, pero que creo que es importante, que tiene que ver con la alegría, el gozo. O sea, David dijo, el gozo del Señor es mi fortaleza, ¿ya? Entonces creo que es importante que aún cuando estamos pasando situaciones complejas y difíciles podamos experimentar el gozo y la alegría de Dios. El gozo y la alegría de Dios. ¿Ya? Bueno, ¿quién más está por aquí? Nicole, amiga, directamente de los Quiscos. También está por aquí quien, Claudio Plasencia, amigo mío. Muy buen día, ¿cierto? Saludos a todos, que tengan un lindo día. Igual, amigo, igual. Que también tú tengas un buen día. Nico Ramírez, ¿cierto? Cintia ahí están. Cintia Enríquez. ¿Ya? Vale, todo. Bueno. Martita, la Antito y la Emi. Está la Emi ahí mirando al taca. Bueno, y don Andrés Reinún, ¿cierto? Directamente también de allá, desde los Quiscos, ¿ya? Con la Antito y con la Emi. La Antito y la Emi. Hola, Antito. Antito es mi nieta mayor, preciosa, y la Emi es la nieta menor que están siendo cuidados por su abuelita Martita. Bueno, el miércoles pasado iniciamos una serie acerca del gozo y la alegría. Y yo considero importante porque tal vez en medio de toda la situación que podemos estar pasando y viviendo, creo que el gozo es algo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. El gozo es algo que tiene la posibilidad de levantar el ánimo, de levantar la actitud. Entonces estuvimos hablando un poquito y los animé
a que podamos leer juntos el libro de Filipenses. El libro de Filipenses es un libro maravilloso acerca del gozo y la alegría. El llamado del apóstol Pablo es a la alegría en toda esa carta. Aunque él estaba pasando un momento muy, muy complejo y difícil, estaba en la cárcel, sus propósitos de vida él los veía como medio complejos, porque de alguna manera, Cristina Cáceres, sí, porque de alguna manera él estaba preso, se veía restringido, limitado. Recuerden que él era un loco, Pablo era un loco que andaba predicando por todos lados, que andaba llevando el evangelio para todos lados, y dentro de eso lo meten preso. Entonces él se veía frustrado, miraba para el cielo, y yo creo que alegaba y decía: el Señor, ¿qué onda? Y en medio de todo eso, que es como muchos de nosotros a veces nos pasa, que a veces nosotros tenemos un plan y Dios tiene otro plan, y queremos que se haga lo que yo quiero por sobre lo que Dios quiere, pero Dios tiene sus formas y sus planes. Buen día, Jenny, ¿cierto? Gonzalo, amigo, Cristian, Cristina Cáceres, un abrazo a cada uno de ustedes, gracias por estar ahí. Y al hablar sobre la alegría, es que primero aprendimos 3 cositas básicas, que el gozo y la alegría es como una decisión personal. Al final, alguien puede tener hasta todo lo necesario y aún así no experimentar ni el gozo ni la alegría. Por eso es que es importante entender que la alegría y el gozo es una decisión personal, interna, del corazón, que viene de cada uno de nosotros, que nadie puede tomarla por ti ni nadie puede tomarla por mí. Cada uno de nosotros debe tomar la decisión de decir: yo me voy a alegrar en el Señor, aunque sea la situación más compleja y difícil. El gozo y la alegría no se trata de andar siempre con una sonrisa o echando la talla, sino que el gozo y la alegría es algo interno que nos da la fortaleza de alguna forma para continuar en los procesos. Por eso que fue, al menos ayer en la conferencia, fue tan lindo escuchar a John hablar acerca del descanso, de los ritmos de la gracia, que es una mezcla de caminar con Jesús y ministrar con Jesús. O sea, estar con Él, pero a la vez seguir haciendo la tarea. Son cosas que internamente es como que tensionan. Pero podemos experimentar gozo y alegría en la adversidad. Y eso es lo que de alguna manera la idea es meterse. Ya yo no soy ni psicólogo ni nada de eso, pero creo que la Biblia tiene respuesta para todo. Yo estoy convencido que la Biblia es un libro escrito por Dios para cada uno de nosotros, con la respuesta a cada uno de nuestras interrogantes. Entonces, de alguna manera, Dios tiene esas respuestas. Seguramente tú y yo he pasado por momentos donde no hemos querido nada. Yo he pasado por momentos donde me he sentado y digo: ¿para dónde voy? ¿Qué estoy haciendo? Pero creo que todos nosotros pasamos por esos momentos. Y necesitamos volver e ir a Dios y decir: Señor, dame tu gozo, tu alegría, para poder seguir caminando. ¿Ya? ¿Por qué no oramos y comenzamos? ¿Les parece? ¿Oremos? Señor, te damos gracias esta mañana y Señor, yo te pido por cada uno de los que estamos conectados en esta mañana, Dios, que tú puedas traer tu paz, tu gozo, tu alegría a nuestras vidas. Y Señor, que en medio de sea la circunstancia que podamos estar pasando, en medio de la circunstancia que podamos estar viviendo, que podamos experimentar tu gozo en nuestro interior, Señor. Padre, te damos gracias. El profeta escribió: aunque la higuera no florezca, aunque no haya vaca ahí en el granero, aunque no haya cosecha y no haya nada, pero él dijo: con todo yo me alegraré en Dios, en Jehová, que es mi salvación. Con todo yo me alegraré. Entonces, Señor, enséñanos a tener esa perspectiva de la vida, que en medio de toda circunstancia podemos experimentar tu gozo, tu paz. Así que, Señor, te damos gracias esta mañana. Que venga tu reino sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, claro, cuando uno piensa sobre estos elementos, uno se va dando cuenta que hay como, ¿cuáles son las barreras? ¿Por qué a veces no experimentamos la alegría? ¿Cuáles son las barreras por las cuales no experimentamos la alegría? Yo puse 4, escribí 4. Uno son los dolores del alma, los dolores del corazón, los dolores, ¿cierto?, que cada uno va experimentando, que a veces van robando, van minando la alegría y el gozo de Dios, ¿ya? Pero bueno, buen día, Jimena, ¿cierto? De allá desde las faldas del cerro.
y don Javier Alonso Torres Grenet. ¿Cómo está usted, señor? Muy buenos días a todos. ¿Ya? Entonces, Eliana, por ahí, Eliana Lisset, también bienvenida, que no te había saludado. ¿Cómo estás? Pero claramente los dolores son algo que roban, y no hablo solamente de dolores físicos, no hablo solamente de los dolores naturales que cada uno de nosotros podamos experimentar, don Gonzalo Muñoz, ¿cierto? Sino que hablo también de esos dolores del alma, ¿cierto? A veces por rechazo, a veces por diferentes instancias que cada uno de nosotros vivimos o expresamos, y que a veces esos dolores vienen y roban nuestra alegría, roban nuestro gozo. También a veces roban nuestro gozo y nuestra alegría personas, gente. Hay gente complicada, ¿no? Hay gente que a veces es compleja, es difícil de tratar, y partiendo con nosotros mismos, ya, nosotros mismos ya en sí somos altamente complejos, pero creo que, ¿qué cosas roban la alegría? Los dolores, pero personas a veces. Yo siempre he creído algo, las personas que nos dan las mayores alegrías también a veces nos generan los mayores problemas o desilusiones, porque son personas que nos importan, si no nos importaran nos daría lo mismo, pero como son personas que nos importan, nos afectan. Entonces, ¿qué cosas nos roban la alegría, nos roban el gozo? Claramente son los dolores del alma, los dolores del corazón, y no estoy hablando de desilusiones amorosas ni nada de eso. Puede ser también, pero estoy hablando de aquellas cosas que a veces, no sé, abuso o simplemente o bullying o maltrato, o humillaciones, tantas cosas que a veces uno pasa, vive y experimenta, que de alguna manera, ¿cierto?, uno le generan huella. Los dolores son cosas que nos roban la alegría. También personas nos roban la alegría muchas veces, personas que de alguna manera afectan nuestra vida, afectan sus decisiones. Otro elemento son las presiones. Son las presiones, ya sea presiones internas que nosotros mismos nos autopresionamos, ¿cierto? A veces queremos que salga todo tan como yo quiero que se haga, tan como a mí me gustaría que se haga, en que nos autopresionamos y presionamos a los demás. O a veces son presiones externas, ya sea el jefe o otras cosas, que nos roban, nos van robando y nos van minando la alegría, nos van robando el gozo, ¿cierto?, que podamos experimentar. Y por último, los problemas. Los problemas yo creo que son situaciones más llevaderas, en el sentido que los problemas por lo general tú puedes ir solucionándolos, y rápidamente solucionando, pero los dolores son cosas que demoran más tratar. Personas, ¿cómo podemos cambiar personas? Tenemos conflictos para cambiarnos nosotros mismos, y presiones a veces que también son más difíciles, pero claramente los dolores del alma, las personas, las presiones, los problemas son elementos que nos acongojan, nos angustian, nos afligen. Y todas esas situaciones vienen a robar el gozo y la alegría de la vida, ¿ya? Siendo que Dios nos creó, y cuando Dios te creó a ti y me creó a mí, dice que Él estaba muy satisfecho con toda la creación. O sea, Él estaba feliz con todo lo que Él estaba haciendo. Entonces creo que es sumamente importante entender este proceso para que tú y yo podamos experimentar el gozo, y entender que el gozo o la alegría no es algo que va a venir de afuera. Las situaciones obviamente ayudan a la alegría, cuando todo marcha bien, pero la realidad es que es una decisión interna, ¿ya? Buenos días, Alejandra, don Carlos Ramírez, ¿cómo está usted, señor? Muy buenos días, que Dios les bendiga. Bienvenidos, ¿ya? Entonces, bueno, vamos a partir leyendo en Filipenses, porque vamos a esto, porque si no el tiempo va pasando. Y vamos con la fuente. ¿Cuál es la fuente de mi alegría? ¿Cierto? Número 2. ¿Cómo experimentar alegría por sobre toda situación? ¿Cómo yo puedo experimentar alegría en medio de la dificultad? Hoy día estamos pasando tiempos difíciles en la salud, en la familia, las presiones, en los problemas emocionales, las aflicciones mentales, etcétera. Pero ¿cómo podemos experimentar la alegría del Señor, el gozo de Dios, en medio de las situaciones, por sobre toda situación? Estamos leyendo, recuerden que estamos leyendo el libro de Filipenses, ¿ya? En Filipenses 3, versículo 1, el apóstol Pablo escribió: por lo demás, hermanos míos, dice, alégrense en el Señor, ¿ya?
corta. Dijo, alégrense en el Señor. Por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor. ¿Ya? Eso ahí, estoy haciendo otra cosita. Y aquí está. Ya. Por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor. Para mí, dijo el apóstol Pablo, no es molestia volver a escribirles lo mismo y a ustedes les da seguridad. O sea, el repetir, Pablo no tenía problema en repetir ciertos tópicos de enseñanza porque él decía, mira, para mí no hay ninguna molestia, no hay ningún problema en repetir la enseñanza y para ustedes les genera convicción y seguridad acerca de lo que aprenden. Pero lo que dijo el apóstol Pablo, dijo, por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor. Imagínate Pablo en la situación que estaba, en la circunstancia que estaba viviendo, y él está animando a que las personas puedan experimentar el gozo y la alegría de Dios. Alégrense en el Señor. No alégrense en que todo marche bien, en que todo esté Hakuna Matata, en que todo marche bonito, sino que realmente la alegría, el gozo, la felicidad está en tomar una decisión y está en Dios, ¿ya? Bueno, saludar también a Rita, ¿cierto? Hola, ¿cómo estás? ¿Quién más llegó por ahí? Martita, amada, ¿cierto? Saluda a Martita. Bueno, entonces el apóstol Pablo estaba preso, limitado. Yo creo que de alguna manera él al comienzo se frustró porque su propósito principal era ir a Roma, predicar el evangelio en Roma. Yo creo que el sueño de Pablo era ir al Coliseo, el Coliseo lleno, y él predicando el evangelio de Jesús. O sea, Pablo en su mente, él siempre fue, su propósito base y principal fue llevar el evangelio al máximo de las personas que él podía llevar. Esa era la realidad. Pero acá lo tenemos encerrado, acá lo tenemos preso. Él escribe la carta de Filipenses, más otras cartas más. Él las escribe desde una cárcel. Y desde la cárcel está diciendo, hermanos míos, alégrense en el Señor. Y si tal vez yo pudiera decir algo de la importancia de esta enseñanza que estamos tomando y que vamos a continuar la próxima semana, la importancia de poder, en medio de la circunstancia más difícil, poder alegrarnos, no por las circunstancias, no tan solo por los dolores, no tan solo, en el Señor. ¿Ya? Entonces, yo creo que tenemos un Dios alegre. Antes había una canción que cantábamos, yo no la canté la verdad, pero era un corito que había, nuestro Dios es alegre, ¿ya? Nuestro Dios es alegre, ¿ya? Y dice en Romanos 15, versículo 13, en el libro de Romanos, versículo 13, capítulo 15, versículo 13, dice que el Dios de la esperanza, mira, este versículo está lleno de una actitud de alegría, de positivismo, de convicción, ¿ya? De entender que esta vida es una vida momentánea y que la vida real es la vida que vamos a tener con Dios después de la eternidad. Pero dice que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz. O sea, Dios es un Dios alegre, definitivamente Dios es un Dios alegre. Y dice que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo que está en ustedes. Entonces es tan importante que podamos vivir esta vida. A lo mejor tú estás bajoneado, te estás presionado. O estas 4 barreras que yo nombré, los dolores, ¿cierto? Las personas. ¿Ya? O sea, si hay algo que ha sacado a flote de repente la convivencia los últimos 6 meses cuando estábamos, ¿cierto?, en la cuarentena, fueron difíciles, fueron complejas. Generó roce en la familia, generó situaciones en la familia. Entonces, cuando entendemos todo esto y damos cuenta que hay dolores, que hay personas que a veces generan roce, las presiones, los problemas, definitivamente nos angustian, nos afligen y traen una pesadez en el alma. El asunto es que esa pesadez en el alma nos lleva a mirar a una introspección y nos lleva a encerrarnos y a irnos para adentro. Entonces, pero el apóstol Pablo está diciendo, mira, no se trata de ti, se trata de Dios en ti. No se trata de las circunstancias, se trata del plan de Dios para ti. Por eso que es tan importante que podamos captar y entender estas cosas. En medio de la dificultad y en medio de las situaciones complejas y difíciles, podemos experimentar esta alegría y esta paz y esta esperanza. O sea, Romanos 15, versículo 13, dice con claridad que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él.
O sea, está ahí. Dios lo tiene ahí para todos los que creemos y confiamos en Jesús. Esta posibilidad de experimentar la alegría, la paz y la esperanza que hay en el Señor. Romanos 15:13, amigos, imprímelo, escríbelo, imprímelo, enmárcalo, tenlo en un lugar donde tú lo puedas ver constantemente, en un lugar donde tú puedas memorizarlo, aprenderlo. Porque realmente es un versículo que puede cambiar la perspectiva de tu día. O sea, yo entiendo que bajo las presiones, ya sea financieras, familiares o los dolores, como estábamos leyendo recién, a veces nos acongoja y nos presionan. Pero cuando yo leo este versículo, que el Dios de la esperanza, o sea, en medio de toda situación hay esperanza. La Biblia dice que lo que es imposible para ti e imposible para mí, es posible para Dios. Porque Dios es el Dios que está por sobre lo imposible. Entonces, cuando vemos la vida con otra perspectiva y podemos entender cómo es Dios, captar cómo es Dios, de alguna manera eso nos da esperanza, que es lo que dice este versículo. Que el Dios de la esperanza los llene de alegría y paz. 3 palabras claves: esperanza, alegría y paz. Para que los llene, que creen en Él, para que rebosen de esta esperanza por el poder del Espíritu Santo que actúa en ustedes. Entonces, es tan importante poder vivir en la alegría del Señor, ¿ya? En el gozo de Dios, ¿ya? Que podamos experimentar esa alegría, ese gozo de todo este proceso. Entonces, a mí me gustaría simplemente dar cuatro tips basados en el libro de Filipenses acerca de cómo podemos experimentar esta alegría en situaciones difíciles y en situaciones que son altamente complejas, ¿ya? Número 1, 4 tips, ¿cierto? Número 1. En Filipenses 1, 12 al 14, Filipenses 1, 12 al 14 dice: hermanos, quiero que sepan, dijo el apóstol Pablo, que en realidad lo que me ha pasado, ya que él está preso, está a punto de ser juzgado, ¿ya? Lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia de palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. O sea, todos los que están alrededor de Pablo, él les predicó a todos, ¿ya? Él les predicaba a los guardias, a los que le llevaban comida, no sé, a todos, él les predicaba. ¿Ya? Gracias a mis cadenas y ahora más que nunca, la mayoría de los hermanos, o sea, las demás personas, ¿cierto? Confiados en el Señor, se han atrevido a anunciar sin temor las palabras de Dios. O sea, la claridad es esto: el apóstol Pablo, él sabía que tenía Dios le había dado un plan. Dios tenía un plan y un propósito para él, y él lo sabía. Y ese plan y propósito era ir y predicar el evangelio a los gentiles. ¿Quién eran los gentiles? Las personas no judías, ¿ya? Fuera del mundo judío. Y él fue a diferentes ciudades, viajó a diferentes lugares, pero su gran objetivo era ir a Roma. ¿Por qué? Porque Roma en esos años era el centro del mundo. Roma en esos años era la capital de Europa, todo pasaba allá en Roma. Y existía allá el famoso Coliseo, y yo creo que de alguna manera el apóstol Pablo soñaba con ese Coliseo lleno, y él predicando el Evangelio, y que muchas personas pudiesen entregar sus vidas a Jesús. Y yo creo que eso estaba en la mente de él. Pero acá tenemos que Pablo dice: estoy preso ahora. Pero no porque estuviera preso, él lo bajoneó, sino que él dijo: bueno, acá estoy preso, pero dentro de esto voy a predicarle al guardia, voy a predicarle a la persona que trae la comida, voy a predicarle a todos los que están aquí a mi alrededor. Pero después le llegan noticias que por el hecho que él estaba preso, otros cristianos se animaron, se desafiaron para llevar el evangelio a otras personas. O sea, su sueño era predicar en Roma. Multitudes, mucha gente. Recuerda que Pablo tenía como costumbre ir a las sinagogas y estar en los lugares donde había muchas personas. Era su costumbre estar ahí para poder hablar de Jesús. Y él quería hacer eso, pero acá se vio trancado esos planes que él tenía. Pero no porque se vio trancado o truncado sus planes, él se echó a morir, se bajoneó. No, él dijo: bueno, vamos a predicarle a los que tenemos a nuestro alrededor. Vamos a hablar de Jesús con los que están a nuestro alrededor. Y eso trajo un ánimo
sobre otros cristianos. Y en vez de tener a uno predicando, tenía a muchos predicando. Lo encuentro fabuloso. Pero ¿qué trae esto? El primer tip el primer tips para poder experimentar esta alegría o este gozo de Dios en la vida es poder comenzar a ver la vida con la perspectiva de Dios. Comenzar a ver la vida con los ojos, con la visión, ¿cierto?, que Dios tiene de las situaciones. Claro, a veces nosotros nos encerramos y decimos, si no sale como yo quiero, no sirve, o nos frustramos, o nos enojamos, o peleamos. Pero siempre Dios va a tener un plan que mejora nuestros planes. Siempre el plan de Dios va a ser mejor que nuestro plan. Siempre. Entonces, claro, Pablo tenía un plan, que era un plan de predicar en Roma a las multitudes, pero Dios tenía otro plan para él. Dios le permitió estar en la cárcel para que él estuviera tranquilo. Le dijo, Pablo, take it easy, quédate tranquilo y aprovecha de escribir estas cartas. Y de allá desde la cárcel, Pablo escribió montones de cartas, ¿cierto?, para animar a la iglesia, lo que trajo, en cierta manera, una estructura, un orden a la iglesia, y eso fue fabuloso. Pero también eso trajo, el hecho que él estuviera limitado, eso trajo que otros pudieran levantarse, que una nueva generación pudiera levantarse, de gente anónima, anónimos, de gente anónima que pudiera salir y predicar el evangelio. Por eso que él dice, gracias a mis cadenas, dice Pablo, ahora más que nunca la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Y yo lo encuentro fabuloso, ¿ya? Gente anónima que está llevando el evangelio a los diferentes lugares. Fabuloso, extraordinario. El plan de Dios siempre va a ser mejor que nuestro plan. Por eso que el primer tips para poder experimentar la alegría, el gozo de Dios en nuestras vidas, en medio de las circunstancias y por sobre toda situación, es comenzar a ver la vida con la perspectiva de Dios. Que el plan de Dios siempre va a ser mejor que nuestro plan. Esa es la realidad. Claro, necesitamos hacer planes, necesitamos tener un programa, necesitamos avanzar con ciertas cosas. Pero el plan de Dios siempre va a ser el mejor. Hola Eva, ¿cómo estás? Llegué, buen día a todos. Eva, bien, Johnny, Irra, Patricia, Alguín, ¿cómo está amiga? ¿Ya? Esteban, ¿ya? Un abrazo a todos. Pero esa es la realidad. Entonces, el primer tips, y esto es una cuestión que nos confronta con nuestra propia naturaleza humana. Porque nuestra naturaleza humana quiere que las cosas salgan como nosotros lo hemos planeado. Pero no siempre resulta así. O sea, si ya tú tienes más de 15 años, ya te diste cuenta que las cosas no siempre salen como uno quiere que salgan. Pero siempre van a salir como Dios quiere que salgan. Y siempre lo que Dios tiene para nuestras vidas va a ser mejor que los propios planes que nosotros podamos hacer. Por eso, este Romanos 15:13 que estuvimos leyendo, que este Dios de la esperanza los llene de alegría y paz, ¿ya? En medio de toda situación compleja y difícil, podemos experimentar esperanza, alegría, paz. ¿Pero cómo? La primera cosa es asumiendo la perspectiva de Dios y captando y diciendo, Señor, tus planes son mejor que mis planes. Tus programas, Dios, son mejor que mis programas. Lo que tú tienes, Dios, supera en gran manera lo que yo espero. Y aquí lo que ocurrió es que el apóstol Pablo, al estar preso, trajo que la iglesia se levantara. Yo lo encuentro fabuloso. Porque no se trata de los mismos de siempre, ni se trata de un grupo pequeño. Se trata de muchos siendo esparcidos a diferentes lugares. Y eso yo lo encuentro extraordinario. La verdad que lo encuentro extraordinario. Entonces el plan de Dios supera en gran manera todo lo que ellos tenían pensado. ¿Ya? Entonces, primer tips, ¿cierto? Poder entender y asumir que el plan de Dios supera en gran manera nuestros propios planes. ¿Ya? Un segundo tip, ¿cierto? En Filipenses 1, versículos 15 al 18. Un segundo tip de cómo experimentar gozo, alegría, por sobre toda situación. En Filipenses 1, 15 al 18. Filipenses 1, 15 al 18. Dice, es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad. Esta cuestión de la envidia y la rivalidad ha estado siempre. ¿Ya? Es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad,
pero otros lo hacen con buenas intenciones. Estos últimos lo hacen por amor, pues saben que he sido puesto para la defensa del Evangelio. Aquellos predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros, creyendo que así van a aumentar las angustias que sufro en mi prisión. Oh, Dios mío, el apóstol Pablo, como la tenía clarita. ¿Qué importa? Al fin y al cabo, y sea como sea, escribió Pablo, y sea como sea, con motivos falsos o con sinceridad, se predica a Cristo, por eso me alegro, y es más, seguiré alegrándome. O sea, mira, lo que él está hablando aquí es de un grupo de personas. La palabra rivalidad, mira, aquí hay dos palabras que son importantes entender. Uno es la envidia, ¿ya? La envidia tiene que ver cuando de repente tú ves que a otros le está yendo mejor que a ti, ¿ya? Pucha este hermano, pucha acá, y uno se comienza como a quejarse del otro. Bueno, ya no vamos a entrar en la envidia, porque quiero ir a la rivalidad. La palabra rivalidad en el idioma griego tiene un contexto de enemigos, de gente que va a querer algo contrario a lo tuyo. Pero en medio de eso, el apóstol Pablo lo tenía muy claro. Parte de esos grupos eran los judaizantes. Acuérdense, este es el vivo número 77, amigos. Pero cuando partimos hablamos de los judaizantes. ¿Quiénes eran los judaizantes? Eran judíos que querían añadir a la gracia. Entonces, cuando iba Pablo a predicar un lugar, atrae a los judaizantes cambiando un poco el mensaje. Y esto a Pablo lo enojaba enormemente. Entonces Pablo sabía eso y decía, estos judaizantes son sus rivales. Entonces dice que habían algunos que predicaban por envidia, motivados por envidia, porque querían ser más que Pablo, otros motivados porque tenían luchas contra Pablo, ¿ya? Y otros lo hacen con buenas intenciones. Pero después dice, aquellos habían otros que predicaban a Cristo por ambición personal, por una motivación propia, no tan solo por extensión del Evangelio, sino que por ello. Y Pablo tenía muy claro esta presión que él tenía, pero en medio de esa presión, él escogió, él decidió, él tomó una decisión de decir, al fin y al cabo, dijo él, sea por motivos falsos o con sinceridad, Cristo está siendo predicado. Por eso me alegro, dijo él. Por eso me alegro y me seguiré alegrando. En medio de la dificultad. Cafecito. En medio de la situación difícil, compleja que él estaba pasando, dice, por eso me alegro y me seguiré alegrando. Entonces, el segundo tip para poder experimentar alegría por sobre toda situación es no dejar que otros controlen tus actitudes. No dejar que otros controlen tus respuestas. No dejar que otros controlen tu respuesta. Porque en el fondo lo que sucede muchas veces es que los dolores, las personas, las situaciones, los problemas, hacen sacar a veces de nosotros ese ser interior que de un gatito pasa un león de la nada. ¡Pum! Así. Entonces, es tan interesante todo este proceso del carácter del ser humano. Pero Pablo lo sabía y por eso que él tomó una decisión de no dejar que otros controlen tus reacciones. No dejar que otros cambien tu reacción. Entonces, cuando tú has decidido, me voy a alegrar en el Señor, voy a ser lleno de la esperanza de Dios, me voy a enfocar en Dios y voy a decir, Señor, tú eres mi esperanza. Señor, en ti yo encuentro el propósito de la vida. Y Señor, yo en ti encuentro mi sentido de aceptación y de amor. Pero cuando vienen situaciones, cuando vienen personas, ¡pah!, hacen explotar en nosotros ciertas cosas. Por eso, una de las cosas determinantes que tú y yo necesitamos hacer es que las situaciones o las personas no pueden controlar nuestras reacciones. Cuando te enojas en demasía. Bueno, hemos hablado del enojo muchas veces acá también. Pero cuando uno se enoja, hay gente que equivocadamente piensa y dice, no, es que yo soy de carácter fuerte. O sobre otro, no, es de carácter fuerte. No, tiene mal carácter nomás. Porque el buen carácter es el carácter de Jesús. Y Jesús dijo, yo soy manso y humilde de corazón. Entonces, tan importante
el no dejar que alguien robe tus decisiones o las situaciones que tú vives, no dejar que roben tus decisiones. Y si tú has decidido en tu interior, has dicho, no, yo quiero experimentar esta paz, yo quiero experimentar esta esperanza, quiero experimentar esta alegría que Dios tiene para mi vida. Entonces cuando uno se enfoca en eso, dice, ok, cuando vengan situaciones, no voy a permitir que otras personas me lo roben. Mira, escucha, y si estás escribiendo, escribe lo que te voy a decir. No necesitas la aprobación de alguien para ser feliz. No necesitas el permiso de alguien para experimentar el gozo y la alegría de Dios. No necesitas pedirle permiso a nadie para poder ser feliz o alegre. Y a veces nosotros vivimos como esperando que algo mágico ocurra, pero la alegría no tiene que ver con cosas externas. La alegría del Señor que habla el apóstol Pablo es una alegría interna. Dice, por eso me alegro y me seguiré alegrando, dice él. ¿Por qué? Porque él había tomado una decisión por sobre las circunstancias que lo rodeaban, por sobre las personas que lo presionaban, por sobre los problemas que él tenía o las presiones que experimentaba. Él tomó una decisión en su corazón, en su interior, de decir, yo voy a caminar en el gozo de Dios, voy a caminar en la alegría de Dios, voy a caminar con Dios porque Él es mi esperanza. Y cuando él toma esa decisión, aun cuando vengan situaciones, él no permite que esas situaciones o personas le roben esa decisión. Amigos, no dejes que otros roben tu gozo, tu alegría. No permitas que situaciones te vengan y minen ese gozo interior, la pasión interior que está en tu corazón. Por eso no necesitamos pedirle permiso a nadie para ser alegres, ¿no? Yo veo a mis nietas, mira, hoy día en la mañana cuando pasé, mi nieta estaba feliz, simplemente porque estábamos ahí, felices, feliz, talento. Porque estábamos saltando en el sillón conmigo. Y lo único que es feliz. Y allá es donde uno se da cuenta que la felicidad, yo no tengo que pedirle permiso a nadie para experimentar esta alegría, ni la aprobación de nadie para ser alegres. Entonces, animarles a que no permitas que nada ni nadie te controle tus reacciones, tus actitudes, ni pueda robarte lo que Dios ha puesto en ti. En Filipenses 1:18 dice, ¿qué importa? Dijo Pablo. Al fin y al cabo, sea como sea, con motivos falsos, con sinceridad, al final se predica a Cristo, ¿ya? Entonces, aquí hay tres cositas, un par de cositas en realidad que me gustaría recalcar. Lo primero es que hay que enfocarse en las cosas que realmente son importantes. A veces, claro, nos podemos quedar pegados en la rivalidad, en la envidia, en las malas motivaciones, y es tan fácil quedarse pegado en las cosas malas, en las cosas, en las situaciones que nos golpean y nos quedamos pegados ahí. Pero el apóstol Pablo se movió y dijo, al final, Cristo está siendo predicado. Me quedo con eso porque eso es lo importante. Y una de las cosas que yo creo que es parte del poder experimentar el gozo de Dios, del poder experimentar la alegría del Señor, es que en medio de la situación nosotros podamos quedarnos con lo que realmente es importante. En este caso, para el apóstol Pablo, era que Cristo fuera predicado. Recuerda que el propósito principal de Pablo es que era el máximo de las personas conociese a Jesús, que el máximo de las personas tuviera un encuentro personal con Cristo. Ese era su gozo, él experimentaba gozo en eso. Y por eso que él iba a ciudades, lo golpeaban, lo rechazaban, pero él volvía porque su propósito de vida era llevar el evangelio a otras personas. Entonces, quedarse con lo importante. ¿Con qué te estás quedando? Cuando vienen situaciones, ¿con qué te quedas? No, que esta rivalidad, esta persona, ¿te quedas pegado en esa situación? ¿O te mueves y dices, Dios está por sobre esta situación? Dios está por sobre estas personas. Quédate con lo importante. Una de las cosas que el apóstol Pablo enseña, que aunque no lo dice explícitamente, es aprender a rescatar lo que realmente es importante.
un poquito más adelante, en el versículo 28 del capítulo 1, dice lo siguiente, que el apóstol Pablo dice lo siguiente: y sin temor alguno a sus adversarios, dice, lo cual es para ellos señal de destrucción. Para ustedes, en cambio, es señal de salvación, y esto proviene de Dios. Y sin temor alguno, él está hablando de predicar el evangelio, dice, y sin temor alguno, ¿cierto?, a sus adversarios. Lo segundo, yo creo que el apóstol Pablo tenía como claridad para experimentar la alegría y el gozo de Dios en toda situación, era echar fuera los temores, sacar los temores de su vida. Hola Andrea, buen día. Margarita, ¿cómo están? Bienvenidas. Pero mira, aquí el apóstol Pablo está dando ciertos tips, ciertos puntos que son sumamente importantes para experimentar la alegría que podemos obtener tú y yo en el Señor. Lo primero, apuntar a las cosas que realmente son importantes y desechar lo otro. Pero lo segundo que él nos dice es sacar los temores. Y sin temor a los adversarios. Y sacar los temores. Los miedos, los temores son pequeñas ranuras que se van haciendo en nuestra alma y que es donde se escapa la fe, se escapa la esperanza, se escapa la alegría, se escapa el gozo. Por eso que sacar los temores. El apóstol Pablo dijo, y sin temor alguno a mis adversarios. No tengo temor sobre ellos. ¿Por qué no tengo temor? Porque Dios está de mi parte. No tenemos temor porque Dios está de tu parte. Y cuando tú miras la vida, cuando tú miras el futuro, y aun cuando tal vez las noticias, los políticos, los economistas y todo el mundo mundial está diciendo está todo mal, y uno dice, sí, pero Dios te está por sobre todo eso. Esa es la realidad. O sea, esa es la realidad bíblica. Que cada uno de nosotros tenemos que escoger creer. O sea, yo puedo escoger creer a las noticias, pero el apóstol Pablo dijo, yo voy a creerle a Dios. Y Dios está por sobre toda situación. Entonces, ¿te acuerdas lo que recién vimos? El primer tips para poder experimentar el gozo y la alegría de Dios es comenzar a ver la vida con la perspectiva de Dios. Pero lo segundo es no dejar que otros o las situaciones controlen tus reacciones. Y en eso es tan importante enfocarse en aquellas cosas que realmente valen la pena, cosas que realmente son importantes. Y lo segundo, sacar los temores, sacar los miedos, échalos fuera. Padre, en el nombre de Jesús, saca los miedos de mí. Que la fe, la esperanza y el amor puedan crecer en cada una de nuestras vidas. Un tercer punto que también el apóstol Pablo dice aquí en el versículo 29 y 30 de Filipenses capítulo 1. Estamos en Filipenses capítulo 1 todavía, ¿ya? Él dice en el versículo 29 y 30, dice, porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, a ustedes se les ha concedido no tan solo confiar en Jesús, no tan solo caminar con Jesús, sino también sufrir por Él. Pues sostienen la misma lucha que antes me vieron sostener y que ahora saben que sigo sosteniendo. Aprender que vamos a pasar situaciones difíciles. Aprender que vamos a sufrir por la causa de Jesús. Aprender que vamos a pasar circunstancias que van a ser complejas. Jesús nunca nos mintió sobre esto. Él dijo, en el mundo van a pasar aflicciones, pero confíen, porque yo he vencido al mundo. Entonces, el secreto, uno de los secretos del apóstol Pablo era tener la perspectiva de Dios acerca de la vida. Mirar la vida con los ojos de Dios. Segundo, no dejar que las personas o las situaciones cambien sus reacciones. O sea, mi reacción tiene que ser voy a confiar en Dios. En medio de toda circunstancia voy a poner mi esperanza en Dios. Él es mi alegría, Él es mi gozo, Él es mi esperanza. En Él está mi refugio. Y en eso poder entender que voy a poner mis ojos en las cosas que realmente son importantes. Sacar los temores de mi vida y entender que el sufrimiento o las situaciones difíciles son parte de este mundo. Y que no es algo que solamente me pasa a mí, no es algo que solamente me ocurre a mí, sino que a todas las personas. A todas las personas. En el libro de Mateo, en el capítulo 5, versículos 10 al 12,
Aquí tenemos algo que Jesús hizo. Él estaba hablando en el Sermón del Monte, en esto, y había una multitud, 3.000, 4.000 personas escuchándolo, y tal vez todos esperaban un mensaje motivacional, un mensaje así con mucho punch, pero Jesús les habla acerca de la actitud interior, no exterior, la actitud interior que cada uno de nosotros debíamos tener. Pero me voy a enfocar en el versículo 10. Mateo 5, versículo 10. Dice, dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los perseguidos, dichosos los que lloran, dichosos los que sufren. O sea, Jesús habla unas cuestiones tan reales que nos van a pasar. Pero él dice, por la esperanza está puesta en el reino. Versículo 11 dice, dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga, levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense. Imagínate el cambio drástico que hace Jesús. Por mi causa van a ser insultados, perseguidos, calumniados. Pero alégrense. Es como un contraste de esto. ¿Por qué? Porque él habla de cosas exteriores y cosas interiores. Lo exterior es el insulto, la persecución, la calumnia. Pero lo interior es, me alegro en ti, Dios. Dice, alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas, que los presidieron a todos ustedes. Por eso, no dejes que personas o situaciones cambien o transformen tu decisión. Si tú has tomado una decisión de confiar en Dios y decir, Señor, yo voy a confiar en ti. Y voy a poner mi esperanza en ti. Y voy a caminar contigo, Dios, enfocado con una seguridad que tú tienes un plan superior a mis propios planes. Cuando caminamos así, estas situaciones difíciles que pasamos en la vida van a pasar. Por eso que Jesús dijo, van a pasar aflicciones, sin duda que van a pasar aflicciones. Pero esto va más allá que eso. Esto va más allá que eso. Entonces, mirar las situaciones de la perspectiva de Dios. ¿Cómo experimentar alegría y gozo en el Señor por sobre toda situación? Mira, no sé, hay 40, 50 personas acá escuchando, amigos y amigas. Todos pasamos situaciones. De hecho, Juan escribió en 1 Juan que en el mundo, en todo el mundo, los diferentes cristianos de todo el mundo están pasando situaciones, ya sea insultos, ya sea persecución o ya sea calumnias, ya sea presiones financieras, presiones laborales, presiones de salud, diferentes, presiones familiares, presiones matrimoniales. Todos pasamos por esas situaciones. El asunto es poder enfocarnos en Dios y decir, Señor, tú tienes un plan que está por sobre. Y el apóstol Pablo, por eso que dijo dos cosas, llevamos 2 de 4. La primera, que hablamos de cómo experimentar alegría y gozo en medio, por sobre toda situación. Lo primero es tener la perspectiva de Dios de la vida. No la perspectiva natural, porque la perspectiva natural me va a llevar a mirar a todos de manera horizontal nomás. Pero cuando yo digo, Señor, dame tu visión, yo quiero tener claridad de lo que tú ves por sobre lo que yo veo. Y lo segundo es no dejar que estas situaciones cambien estas decisiones internas que hemos tomado. La decisión interna es confiar en Dios y poder decir, Señor, tú eres mi esperanza. Un tercer punto de cómo experimentar la alegría y el gozo de Dios por sobre toda situación, ¿cierto? En Filipenses capítulo 1, versículos 19-20. Recuerda que estamos viendo el libro de Filipenses. Dice Filipenses 1:19. Porque sé. Me encanta ese porque sé, la verdad. Me encanta ese porque sé. ¿Sabe por qué? Porque habla de convicción. ¿Qué es lo que es una convicción? Una convicción es una seguridad plena acerca de una verdad. Y estar dispuesto a morir por esa verdad.
Y el apóstol Pablo viene y dice, porque yo sé que es así. Dice, porque yo sé, gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, todo esto resultará en mi liberación. Mi ardiente anhelo y esperanza es que nada seré yo avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. Este es un versículo desafiante para todos nosotros, nos desafía. Pero lo primero que dice, que yo quiero marcar esto, porque yo sé. Y quiero animarte a desarrollar convicciones. Vivimos hoy día en una generación y en una sociedad guiada por las sensaciones. Del cómo yo me siento, de la sensación del momento. Pero la sensación es momentánea. Entonces, como la sensación es momentánea, luego cambia, pasa. Pero la convicción son columnas que se establecen en nuestra vida y que nos van a sostener en los momentos difíciles. O sea, cuando decimos que Dios es nuestra esperanza, cuando decimos que Dios es nuestro refugio, cuando decimos que Dios es nuestra alegría, eso deberían ser columnas en nuestras vidas, así firmes, que nos sostienen. Por eso que David pudo decir, el gozo del Señor es mi fortaleza. Porque es una columna en la vida cuando tú estás establecido en una convicción, establecido en una verdad, venga lo que venga, tú vas a decir, no, pues esto es la verdad. Esto es una convicción en la vida. No sensación. Sensaciones, amigos, son pasajeras. Hoy día sentimos algo, tenemos una sensación de algo y luego pasa. Pero las convicciones, ¿cómo se construyen convicciones? Las convicciones se van construyendo en la medida en que vamos adquiriendo la verdad. Y no tan solo la verdad intelectual, sino que también la verdad revelada. Pero para eso, ¿sabes lo que necesitamos? Biblia. Esto necesitamos. Convicciones no vienen de la nada. Convicciones vienen de una verdad. Esta es la verdad. Entonces, cuando tú tomas la Biblia y dices, Señor, yo quiero aprender y crecer en esto, para tener convicciones profundas que te van a sostener en el corto, mediano y largo plazo. La vida cristiana no es una carrera de 100 metros, es una maratón. Es una maratón. No sé, la maratón son como 42, 44 kilómetros. Es caleta. Entonces, ¿cómo tú te sostienes? El apóstol Pablo dice, porque yo sé. Hay ciertas convicciones que uno tiene que saber. Dios jamás nos dejará y nos abandonará. Esa es una convicción que tú tienes que tener. Dios jamás me va a dejar. Que Dios te ama, que Dios te acepta, que Dios tiene un plan y un propósito para tu vida. Son convicciones que tú tienes que tener en tu vida. Bueno, sigamos porque no es el tema. Tal vez próximo vivo vamos a hablar sobre cómo desarrollar convicciones, ¿ya? En la vida, porque convicciones te sostienen. Sentimientos son frágiles. Sentimientos es como construir sobre la arena. Los sentidos, las emociones, es como construir en la arena. Pero convicciones es construir sobre la roca. Bueno, el apóstol Pablo, ¿qué dijo aquí? Tercer punto entonces, Filipenses 1:19, él está diciendo, porque yo sé que gracias a las oraciones de todos ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, todo esto resultará para mi bien. El tercer tip es el siguiente, siempre confiar en que Dios va a solucionar la situación. Siempre confiar en Dios por sobre toda situación. Confía en Dios, a ciega, a morir. Confía en Dios. Dios va a tener algo para ti. Dios va a tener una puerta, una salida. Dios va a tener algo en lo cual tú vas a ser rescatado de la situación en que estás. Confía en los planes de Dios. El apóstol Pablo está diciendo, porque yo sé, esta plena convicción, que Dios va a sacarme de aquí. Y esto va a ser en mi libertad, etc. Entonces, tener claridad esto. Tener claridad. Primer punto, tener una perspectiva de Dios de la vida. Segundo, no permitir que las personas o las situaciones cambien tus reacciones, cambien tus decisiones. Tercero, confía en Dios por sobre toda situación.
estás pasando hoy día? ¿Qué está pasando en tu vida hoy? ¿Con qué estás batallando? ¿Con qué estás peleando? ¿Qué es lo que te está robando tu alegría? ¿Qué está robando tu gozo? ¿Qué está robando tu ser? Confía en Dios. Confía en Dios. ¿Ya? Bueno, aquí hay cierto... Aquí es donde entra tal vez el factor fe. Factor fe. De confianza. Factor fe. La adoración por sobre la preocupación. ¿Ya? Esto lo habíamos hablado anterior también. La adoración por sobre la preocupación. En medio de las situaciones difíciles, tú puedes escoger adorar o puedes escoger llorar, quejarte, pelear. Adora a Dios. Establece fe. Pero aquí, en estos versículos, vemos 5 cosas que yo creo que son importantes. Lo primero, la convicción, porque yo sé. Lo segundo, la oración. La oración tanto personal como la oración por otras personas, como bien colocó aquí, vale, hay que orar unos por otros. Esa es la verdad. Tener un grupo en el cual vamos a orar unos por otros. Una tercer tip que aquí Pablo habla es en la labor del Espíritu Santo en nuestras vidas. Él dice, y la ayuda que me da el Espíritu de Jesús. O sea, el Espíritu Santo en nosotros nos guía a toda verdad. Número 4, y él habla de la esperanza. Porque dice que todo lo que está pasando va a resultar para mi bien. Pero mira lo que dice al final de este versículo. Al final, Cristo será exaltado. Que Jesús sea exaltado con toda situación y circunstancia. Esa es. Bueno, 3 de 4 llevamos. Lo primero, tener la perspectiva de Dios acerca de la vida. Tercero, no permitir que personas o situaciones te roben tus decisiones. No permitir que personas o situaciones cambien tus reacciones. O sea, si tú has decidido experimentar la alegría del Señor, no dejes que nadie te robe eso. Y número 3, confiar en Dios por sobre toda situación. Confiar en Dios, ¿cierto? Número 4, para ir terminando ya increíblemente ya van a ser las 10 de la mañana. Pero Filipenses 1:21, vamos a leer Filipenses 1:21 al 25. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esto ya es duro para algunos. El otro día hablando con un par de hombres aquí, uno me dijo, yo le tengo temor a la muerte. Y le dije, bueno, vamos a orar por eso. Porque en el fondo el apóstol Pablo entendió y dijo, para mí el vivir es Cristo. O sea, si tengo un propósito en esta vida, es Jesús. Y si muero, es ganancia. Ahora bien, dice versículo 22, ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? En realidad no lo sé, dijo él. Me siento presionado por 2 posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor, pero por el bien de ustedes, es preferible que yo permanezca en este mundo. Convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para contribuir a su jubiloso avance en la fe. Me encanta. Radical. Para mí, si voy a vivir para Jesús. Y si voy a morir, mejor todavía. Mira lo que dice. Dice aquí que me siento presionado por 2 posibilidades. Deseo partir con Cristo, que es muchísimo mejor. Claro, a veces tenemos esta lucha y esta batalla con la muerte, con el que no sabemos qué es, pero para nosotros es distinto que para el mundo. Para ti, para el mundo, que lo hemos hablado aquí, el mundo que tiene un pensamiento materialista cree que tú y yo somos solo energía y materia, y cuando se acaba la energía y la materia se acabó todo. Pero para ti y para mí, nosotros creemos en algo superior a eso, que es la vida eterna. Entonces el apóstol Pablo captó esto y dijo, chuta, para esta vida que vale 70, 80 años, es nada comparable con el pasar una eternidad con Dios. Por eso que él puede decir, para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Bueno, el cuarto punto para poder experimentar la alegría y el gozo del Señor por sobre toda situación es poder vivir enfocado en el plan de Dios y no en el problema. Si tú te vas a enfocar toda tu energía en el problema, es muy probable que ese problema tome el control sobre ti. Pero cuando tú dices, no, Dios tiene un plan superior a esto.
Y confiar en que ese plan superior se va a cumplir sí o sí. Ese plan superior que Dios tiene para ti se va a cumplir sí o sí. O sea, el apóstol Pablo, él sabía algo. Mira, en el libro de Hechos, en el capítulo 9, él sabía algo. Dice en Hechos 9:10 al 11, dice, había en Damasco, bueno, cuando Saulo tuvo su encuentro con Jesús, iba camino, ¿cierto?, a Damasco, y Jesús se le apareció, quedó ciego. Pero Dios habló con otro hombre, Ananías, para que le fuera a ayudar. Dice lo siguiente: había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Le dijo: Ananías. Aquí estoy, Señor, respondió. Anda y ve a casa de Judas, en la calle llamada derecha, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Él está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: pero Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a los santos en Jerusalén, porque Saulo era un perseguidor de los cristianos. Y ahora lo tenemos aquí autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse preso a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo en versículo: oye, Ananías, ve nomás, ve, insistió el Señor, porque ese hombre, dijo Dios, es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre a todas las naciones y a sus reyes como el pueblo de Israel. A todos. O sea, Saulo, que después se transformó en Pablo, tenía claro que él era un instrumento de Dios para llevar el evangelio a todas las personas. No solo al mundo judío, no solo a los israelitas, sino que él tenía claro que su propósito de vida era llevar el evangelio a todas las personas. Por eso que él se enfocó, no se quedó pegado en Jerusalén. En Jerusalén se quedaron todos los discípulos. Pedro era el encargado, todos se quedaron en Jerusalén. En cambio, Pablo viajó. Hizo 3 viajes misioneros, que si tú sumas los kilómetros que él viajó, son una montonera de kilómetros. A pie, en caballo, en barco. Le pegaron casi muerto. En un momento casi lo trataron como Dios. Pero él tenía muy claro algo. El propósito de mi vida es llevar el evangelio a otras personas. Por eso que el cuarto tip, el cuarto punto para poder experimentar este gozo y esta alegría por sobre toda situación, es vivir en el plan y el propósito de Dios para tu vida por sobre los problemas, por sobre las situaciones. Entonces, de alguna forma, tú y yo tenemos que preguntarnos: ¿para qué estamos aquí? ¿Para qué Dios me tiene aquí? ¿Cuál es el plan de Dios para nuestras vidas? ¿Qué es lo que Dios tiene para nosotros? Es importante. Porque cuando vengan las situaciones, cuando vengan las circunstancias difíciles, podemos decir: Señor, tú eres mi esperanza, tú eres mi alegría, y en ti yo encuentro la paz que necesito. Para ir terminando ya, ¿cierto? Dice en Filipenses, vamos a leerlo, ¿no? Romanos 14, versículo 8, vamos a leerlo, ¿no es cierto? Dice: si vivimos, escribió Pablo en el libro Romano, si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así que sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Entonces, Pablo tenía tan claro esto. Y que su vida se guiaba por cómo él podía experimentar alegría, gozo y felicidad por sobre las situaciones. 4 elementos. Tenía la perspectiva de Dios de la vida. O sea, él miraba la vida con la perspectiva de Dios. 2, ¿cierto? Él no dejaba que las situaciones controlaran sus actitudes. Permiso. Él no dejaba que las situaciones controlaran sus actitudes. Número 3, confiaba que Dios tenía la solución a cada una de las complejidades de la vida. Y número 4, se enfocaba en el propósito y no en el problema. Por eso que él dijo: para mí el vivir es Cristo, y si muero es mejor, es ganancia. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Filipenses capítulo 1, amigos. Filipenses tiene 4 capítulos que uno los lee de una pasada. Aprendimos hace muchos años atrás, con Felipe Strauch, aprendimos muchos años atrás,
que la vida vale más cuando se vive por los demás. Cuando uno comienza a vivir solo para sí mismo y comienza a vivir solo por su propio egoísmo, se va a encerrar ahí. Pero cuando uno levanta la vista y comienza a mirar y a vivir por otros, y a tener el corazón de Dios para otras personas, a tener la perspectiva de Dios de la vida se disfruta más. La vida vale más si se vive por los demás. Por eso que Pablo pudo escribir en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Con claridad. Entonces, bueno, ¿qué es para ti la vida? ¿Qué significa para ti la vida? Para mí el vivir es Cristo, dijo Pablo. Lo tenía claro. Mi significado de vida, mi propósito de vida es Jesús. Lo demás viene, va, pasa, cambia, es pasajero. Exactamente. Emma escribe, entregamos a disposición de sus planes, nos entregamos a disposición de sus planes y muchas veces cuesta, pero debemos trabajar y siempre será lo mejor. Caminar en los planes de Dios y vivir en los planes de Dios siempre será mejor que vivir en nuestros propios planes. Siempre será mejor. Así que, amigos, a experimentar esta alegría. Y para terminar me gustaría quedarme con este versículo de Romanos 15, versículo 13. Romanos 15, 13, que dice que el Dios de la esperanza, los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él. ¿Tú crees en Jesús? Si estás aquí, lo más probable es que crees en Jesús. Y a veces uno como que siente que a veces cree más que otros días. Como, chuta, hoy día amanecí creyendo cototo, harto. Pero ya a veces como, chuta, como que no lo creo mucho. Y lo fabuloso de todo esto es que Jesús habló de creer como una semilla de mostaza, algo pequeño. Pero lo que está hablando el apóstol Pablo dice que todos los que creen en Jesús, todos los que de alguna manera experimentan o tienen fe en Jesús, tienen acceso a estos tres elementos que son cruciales en la vida: la esperanza, la alegría y la paz. ¿Dónde encontramos esperanza, alegría y paz? Eso es tan importante. Porque no se compra. No es algo que yo lo compro. Es algo que yo decido en mi ser interior. Que el Dios de la esperanza los llene a ustedes de toda alegría y paz a todos los que creen en Él, para que rebosen de esperanza. A lo mejor perdiste la esperanza, a lo mejor ya estás diciendo, no, esta cuestión está así, no va a cambiar. Pero, o a lo mejor perdiste la alegría. Y no estoy hablando de lo político, estoy hablando de la parte política. Estoy hablando de la alegría de la vida. Y paz. ¿Por qué no oramos y le pedimos a Dios que Él nos llene, como dice su palabra aquí, que Él nos llene de la alegría, de la paz y de la esperanza? ¿Amén? Te invito a que allá donde tú estás podamos orar. Bueno, saludar a Eduardo Zúñiga. ¿Ya? Llegaron ahí, llegaron al amén. Llegaron al amén. Llegaron a la Marjorie y todo ahí. Llegaron al amén. Bueno, oremos, ¿les parece? Padre, te damos gracias esta mañana, Dios, y yo te pido que, como dice tu palabra, Señor, que tú nos llenes, a cada uno de nosotros, los que creemos en ti, Señor, de tu esperanza, de tu alegría, de tu paz. Porque hemos aprendido, Señor, que las situaciones son pasajeras, las circunstancias cambian de la noche a la mañana. Son tan cambiantes, Dios, pero tú no cambias. Tú eres el mismo de ayer, de hoy, y seguirás siendo el mismo mañana. Y, Señor, tú tienes para cada uno de nosotros esperanza, alegría y paz para rebosar. Así que, Señor, yo oro por cada uno de los que está escuchando en el día, Dios, que tal vez, Señor, ha perdido la esperanza. Tal vez está diciendo, no, esto ya no va a cambiar, esto ya no va. Que tú eres el Dios de lo imposible y que nada, nada es imposible para ti. Así que, Dios, oramos para que tú renueves la esperanza, para que tú traigas la alegría. Echamos fuera, Dios, toda depresión, toda angustia,
toda aflicción, los temores, las inseguridades. Señor, en el nombre de Jesús, que sean reemplazados por esta alegría y este gozo que tú tienes para cada uno de nosotros. Y oramos por paz, Señor, en nuestras vidas. Señor, que podamos experimentar paz. Paz en el corazón. Yo te doy gracias, Dios, bendigo a cada una de las personas que está acá. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que tu palabra traiga convicción. Porque yo sé, dijo el apóstol Pablo, porque yo sé. Señor, que cada uno de nosotros podamos tener claridad de la convicción que cada uno tiene. Te damos gracias, Padre, por tu presencia esta mañana. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amén, amigos. Que Dios les bendiga, que tengan un gran día, ¿ya? Un gran fin de semana. Así que, Eduardo Zúñiga, desperté recién. Eduardo, acá en Chile ya son las 10 de la mañana, ¿ya? Él está en Houston allá. Entrando el frío, ¿no? ¿Cómo está el clima allá? Debe estar helado. Bueno, acá en la mañana estaba súper helado, ¿ya? Así que un gran abrazo a todos, ¿cierto, Marjorie? Nuestro Dios de paz, ¿cierto? Javier, amén. Andrea, amén. Aún en las peores circunstancias no dejemos de creer eso. Kelly, muchas gracias. Un gran abrazo a Kelly, a todos, a Víctor, ¿cierto? Así que ánimo, recuerda poner me gusta y compartir, porque así este videito se puede acá a las 8 de la mañana en Houston. Y hace frío. Así que un gran abrazo, que tengan un gran fin de semana. Hoy día continúa la conferencia de las Viñas Chile, así que se está transmitiendo por el canal en YouTube de Iglesia en la Viña Chile, de eso a las 7:30 comienza la transmisión, pero a las 8 comienza la conferencia, así que si quieres conectarte hoy día a la noche, hazlo. Ayer estuvo muy lindo, la verdad que John Bright, que es un gran hombre de Dios, ¿cierto? Él es el director de las viñas en Inglaterra e Irlanda. Lindo hombre. Así que, pero hoy día a la noche va a estar su esposa, creo, Debbie. Debbie creció en Chile. Debbie habla español y todo. Hemos estado yo varias veces juntos con ella, con mi esposa y todo. Es una loquilla. Así que si quieren, hoy día a la noche a eso de las 8, canal YouTube, Iglesia en la Viña Chile. Ya, amigos, saludos Johnny. Saludos, ¿qué más? Alejandra, todo, Andrea, ¿cierto? Un gran abrazo, amigos. Que Dios les bendiga, que ya son las 10:15 de la mañana. Ya está helado, hace frío, aunque el sol está saliendo. Ya, un gran abrazo, amigos. Que Dios les bendiga. Chao, 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 chao.